Vamos a empezar con infección de vías urinarias. Entonces, las infecciones de vías urinarias en el embarazo se clasifican de tres formas, no solo en el embarazo, sino en cualquier persona. Se clasifican como bacteriurias asintomáticas, infecciones del tracto urinario inferior tipo cistitis e infecciones del tracto urinario superior tipo pielonefritis. Las infecciones urinarias son las infecciones más frecuentes en el embarazo. Se presentan entre el 7 y el 10% de todos los embarazos y son tan frecuentes como los trastornos hipertensivos. Recuerden que la preeclampsia se presenta o complica más o menos el 7 al 10% de los embarazos. ¿Qué es importante aquí? Que en el embarazo la mayoría de las infecciones van a ser tipo bacteriuria asintomática. Cuando uno revisa las guías de infecciones urinarias para la población general, usualmente las bacteriurias asintomáticas no se tratan en ningún paciente. Mujer en edad reproductiva no embarazada con bacteriuria asintomática no requiere tratamiento. Paciente con trauma raquimedular y bacteriuria asintomática no requiere tratamiento. Adulto mayor que vive, no sé, en un asilo y presenta bacteriuria asintomática, no se trata. Es decir, que casi nunca las bacteriurias asintomáticas se tratan porque no implican riesgo para la vida del paciente, ni alteración de ninguno de sus órganos, ni daño de su función renal. Pero hay pacientes en los que sí se requiere tratamiento de la bacteriuria asintomática. Uno de esos pacientes o uno de esos apartados es la paciente embarazada. La paciente embarazada y todo paciente que va a ser llevado a instrumentación de la vía urinaria. Por ejemplo, paciente que va a ser llevado a una cirugía, no sé, de una estenosis uretral. Y le detectan, a ese paciente hay que buscarle bacterias sintomáticas, hay que pedirle un urocultivo antes de la cirugía. Si el urocultivo es positivo, hay que tratarlo porque tiene riesgo durante la instrumentación de hacer bacteremia y una sepsis por esa infección urinaria. De resto, a casi nadie se le tratan las bacterias asintomáticas. ¿Por qué a la embarazada sí? Porque cuando yo tengo una bacteriuria asintomática, tengo un riesgo incrementado de progresar a pielonefritis, lo que no le pasa a los otros pacientes, y esto sobre todo por los cambios fisiológicos en el embarazo. Adicionalmente, todas las infecciones urinarias en el embarazo aumentan los resultados perinatales adversos. Estas mamitas que hacen infecciones de vías urinarias tienen mayor riesgo de parto pretérmino, de ruptura prematura de membranas y se ha encontrado un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Es por eso que a todas las embarazadas de forma universal les recomendamos hacerse un urocultivo temprano en el embarazo. Algunas guías dicen que en el primer trimestre, otras dicen que hacia las 12 semanas que ya empezamos el segundo trimestre. ¿Vamos claros hasta ahí? Si se entrecorta o no entienden algo, me avisan para volver a empezar, a volver a explicarles, pero quiero que esto les quede bien claro, por favor. ¿Por qué se producen las infecciones urinarias en el embarazo? Entonces, hay varias cosas. Recuerden que el tracto urinario en condiciones normales es estéril, no debe tener bacterias, pero la vagina, al contrario, sí es un lugar en donde hay una gran flora bacteriana, ¿correcto? Las mujeres, por tanto, son más susceptibles a las infecciones urinarias que los hombres. Primero, por la cercanía que tiene la uretra con la vagina y con el ano, que son lugares que están siempre contaminados por bacterias. No le pasa así a los hombres. La uretra masculina es más larga, primero, no está en cercanía con el ano, entonces los hombres tienen menos riesgo de infección urinaria que las mujeres. Primer factor de riesgo para hacer infección urinaria, ser mujer. ¿Por qué en el embarazo? Entonces, primero, ya la uretra femenina por sí es más corta. Y durante el embarazo ocurren una serie de cambios que aumentan el riesgo de infecciones urinarias. Juan David, dígame un factor de riesgo o un cambio fisiológico del embarazo que aumenta el riesgo de infecciones urinarias.
¿Ahí me está escuchando, doctora? Sí, señor. Pues de lo que yo encontré, decía Uno que, solito. listo, hay una dilatación de la pelvis renal, cálices y los uréteres. Ujú. Entonces, lo que pasa es que va a haber aumento del espacio muerto urinario. Entonces, pues, con todo este aumento, bueno, crecimiento del espacio muerto y también de la vascularización renal, pues ahí va a haber como mayor volumen que va a hacer que aumente la longitud del riñón. Entonces, pues esto es como que predispone a que haya mayor, ¿cómo decirlo? Como tejido para que haya una infección. No, más o menos tienen la idea, pero no es así, María Camila. Pues había encontrado también que cuando, pues por el útero grávido hay una obstrucción parcial del uréter y lo rota hacia la derecha. Ajá, ¿y eso cómo favorece una infección urinaria? Pues, No rota el uréter a la derecha, eso no es correcto. Pero la- ¿por qué eso favorece la infección urinaria? pues yo diría que la favorece porque habría mayor, pues habría como más, o sea, la orina, no sé cómo explicarlo, la verdad. Nicole, Pues en ese caso yo diría que como se desplaza y también yo encontré que lo comprime, pues de pronto la orina quedaría acumulada, lo que haría como un cultivo de bacterias ahí. correcto. Lo que están mencionando ustedes, Juan David, María Camila, es correcto. El útero crece y siempre se rota hacia la derecha por la posición del colon hacia la izquierda. Entonces el útero es desplazado hacia la derecha. Y usualmente esa dextrorotación del útero hace que el uréter derecho sea más susceptible a la compresión que el uréter izquierdo. Esa compresión hace que haya una estasis en el flujo de orina. Y como la orina se queda más tiempo allí acumulada, favorece un caldo de cultivo para la infección urinaria. Otra, Natalia. Otro, pues también puede estar relacionado con eso que es el aumento del pH en la orina. ¿Por qué? Porque se aumenta el pH en la orina, es correcto. El aumento del pH en la orina no puede estar debido a lo de pues porque la mujer por estar embarazada aumenta su secreción hormonal, secreción de estrógenos. ¿No? Isabela. Pues bueno, que hay un vaciamiento vesical incompleto que está asociado pues a lo anterior y pues hay un incremento del volumen circulante, entonces hay un aumento de la filtración glomerular y pues esto también nos ocasiona que haya una excreción mayor de bicarbonato y también de glucosa, entonces, o bueno, de azúcar en orina y pues el azúcar hace que tenga como las bacterias puedan reproducirse mayormente porque tienen ahí pues el alimento y además de que el pH se vuelve alcalino, entonces también proliferan con mayor facilidad. Muy bien. Lorena. Hola, doctora. Pues yo también había encontrado que también por la producción de orina hace que las paredes vesicales se relajen. Dígame otro diferente al que acabo de mencionar, Isabel. Y no tiene que ver con la producción de orina. El aumento del tamaño renal, ya lo dijeron, dilatación de uréteres. ¿Por qué se produce además la dilatación de los uréteres? Ahí le doy una pista. No sé. Entonces, me devuelvo. En el embarazo ocurren varios cambios fisiológicos.
uno de esos cambios sí tiene que ver con los estrógenos y los progestágenos. Recuerden que la progesterona es un inhibidor de la motilidad o de la contracción. Quiere decir que la peristalsis de los uréteres está disminuida. Los uréteres van a estar dilatados por dos razones. Ya les dije que el primero fue el que estaba mencionando parcialmente Juan David, que es el incremento del tamaño uterino y la rotación del útero hacia la derecha por la presencia del colon descendente y el recto hacia la izquierda, hacen que se comprima con mayor facilidad el uréter derecho que el uréter izquierdo. Eso va a generar una hidronefrosis, una ureterohidronefrosis, ¿correcto? Esa estasis pues aumenta la probabilidad de que haya un caldo de cultivo, como lo estaba mencionando, para la infección urinaria. Pero adicionalmente, esa disminución de la motilidad del uréter está favorecida por el efecto de la progesterona. La progesterona inhibe la peristalsis y hace que esa orina se quede más tiempo acumulado, ¿correcto? Lo mismo sucede con la vejiga. La vejiga es desplazada inferiormente y tiene una capacidad menor de llenado, se relaja con mayor facilidad por el efecto de los progestágenos y se queda más quieta allí. Entonces, eso también favorece un caldo de cultivo. Entonces, el efecto progestagénico más el efecto mecánico del útero favorecen la acumulación de orina en el tracto genitourinario. Lo que mencionaba Isabela, hay dos cosas importantes. La primera, que lo mencionaba Nicole e Isabel, es que el pH de la orina se incrementa ligeramente. ¿Por qué? La mamá empieza a excretar bicarbonato con mayor proporción durante el embarazo. Y eso lo hace para mantener la homeostasis y favorecer el paso de nutrientes a la circulación fetal. Y favorecer la excreción de CO2 del feto hacia la madre. Si la mamá baja su pH, si la mamá baja en sangre su pH, sube en sangre su pH, si la mamá aumenta su pH en sangre, ella hace una forma de alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria y favorecen el paso de CO2 de la sangre fetal a la sangre materna para que el feto pueda excretar el CO2 también. Y eso se representa en la orina por una mayor excreción de bicarbonato, ¿correcto? Y eso aumenta el pH en la orina. Ese aumento en el pH de la orina favorece el crecimiento bacteriano. Recuerden que las bacterias no son, la mayoría de bacterias no pueden vivir en ambientes ácidos. Entonces, estar en un ambiente alcalino favorece el cultivo de bacterias. Y adicionalmente, el incremento del volumen corporal de agua total, ¿correcto?, hace que haya un aumento en la tasa de filtración glomerular, que es lo que ustedes estaban mencionando. Ese aumento en la tasa de filtración glomerular hace que haya un aumento en la excreción de glucosa en el riñón. Y esa glucosuria favorece la glucosa, es un sustrato para el crecimiento bacteriano, favorece el cultivo bacteriano. Entonces, es por esta razón, por todos estos cambios que ustedes mencionaron, que tienen que tratar de entender cuando lean las cosas, no simplemente leer, sino entender por qué suceden, genera que la orina de la embarazada se colonice más fácilmente con bacterias. Por eso en ellas es más frecuente la bacteriuria sintomática, ¿correcto? En contraposición a las pacientes no embarazadas o a la población general. ¿Cuáles son los microorganismos que generan infecciones urinarias en el embarazo? ¿Cuál es el principal microorganismo, Lorena? Doc, te los digo todos, E. coli, La más frecuente es la E. coli, correcto. Dígame otro. Klebsiella, Isabela, dígame otro. El Enterobacter o Proteus. Enterobacterias, el Proteus. Nicole, dígame otro. Doc, tengo el Streptococcus agalactiae, pero eso hace parte de los gram positivos. Correcto, muy bien. Entonces, los principales microorganismos son la E. coli, que representa casi el 80%.
El siguiente microorganismo más frecuente encontrado en la bacteriuria o en los urocultivos de las pacientes embarazadas es el Streptococcus agalacti o Streptococcus del grupo B. Y existen otros, los enterococos, los estafilococos coagulasa negativa, las enterobacterias, la Klebsiella, el Proteus mirabilis, que aparece 0%, pero también es frecuente. Aparece el micoplasma, el ureaplasma, que son microorganismos frecuentes en infecciones urinarias. Lo que yo quiero que recuerden es que la principal bacteria siempre va a ser la E. coli, seguida de el estreptococo del grupo B. Dependiendo de las series donde revisen, las siguientes bacterias más frecuentes son los otros gram negativos, como las enterobacterias, la Klebsiella y el ureaplasma. Y con menos frecuencia los gram positivos, como los otros estafilococos. Entonces, esos son los microorganismos. Recuerden también que si en una paciente sale un urocultivo positivo para estreptococo del grupo B, esa paciente se considera colonizada por estreptococo del grupo B y ya no necesito hacerle cultivo rectovaginal al final del embarazo porque ya está colonizada y va a requerir profilaxis intraparto para evitar sepsis neonatal por el estreptococo del grupo B y por lo tanto requiere aplicación de penicilina o de ampicilina durante su trabajo de parto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendieron lo del estreptococo del grupo B? Sí, señora Doc, una pregunta. ¿Usted está proyectando algo sobre el ITU? Sí, señora. ¿No le salió? Nosotros estamos viendo todavía lo de isoinmunización. Ay, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver otra vez. ¿Ahí? Sí, señora, ahora sí. Bueno, esto es lo que les estaba mostrando inicialmente de la clasificación, de por qué las bacteriurias asintomáticas se tratan, 30% progresan a pielonefritis, se asocian a parto pretérmino, trabajo de parto pretérmino, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, y se hace tamizaje universal a todas las embarazadas. Les está explicando cuáles son los microorganismos, E. coli con el principal porcentaje, Streptococcus es grupo B como el segundo, y los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces tenemos aumento del volumen renal e hidrouteronefrosis, ureteronefrosis por compresión del uréter por la extrarrotación del útero y por el efecto de la progesterona sobre la estasis pues o sobre el músculo ureteral que genera estasis de la orina pues durante el embarazo. También les está explicando lo de la función renal. Al aumentar el volumen corporal total, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtración glomerular, eso genera glucosuria, que también es un caldo de cultivo, aumenta la excreción de proteínas, aumenta la depuración de creatina. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de los diferentes tipos de infecciones urinarias en el embarazo? Entonces, la bacteriuria asintomática como tal, como su nombre lo indica, no genera síntomas. Y se diagnostica porque durante un tamizaje yo tomo un urocultivo y el urocultivo es positivo. ¿Cuál es la concentración de bacterias que yo tengo que encontrar en el urocultivo para decir que el urocultivo es positivo y no es una contaminación, Juan David? Juan David. Lorena. Doc, en un urocultivo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. ¿Eso O cuánto es?
100.000 unidades formadoras de colonias, dependiendo de la forma en que lo tomen. Sí, sí, señora. Y también encontré que se podía hacer así, o si se encontraba más de un germen en el análisis, también se podía diagnosticar como infección. Si yo lo tomo por sonda vesical, ¿cuál es la concentración para decir que es positivo? ¿100, Doc? No. Isabela, Bueno, primero que Juanda manda a decir que pues se le trabó ya el computador y no le quiere responder definitivamente. Y en cuanto a el ¿me urocultivo, pueden decir a Juan David, por favor, que tiene que mirar cómo organiza? Porque en todas las clases es lo mismo. Todas las clases que he visto con él, siempre tiene problemas de conexión. Entonces bueno, tienen que señora, ver porque estamos en virtualidad y tienen que tener equipos que les permitan revisar las clases. Pero siempre que le pregunto dónde está desconectado. listo, bueno, Siga. señora. Por sonda vesical, mayor a 1000 unidades formadoras de colonia. ¿Correcto? Y pues Por orina espontánea, por orina espontánea, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, y por punción suprapúbica, cualquier crecimiento bacteriano. cualquier crecimiento bacteriano. Muy bien. Correcto. Entonces, si yo hago un urocultivo, tengo que preguntar cuál es la forma en la que se tomó para saber qué es positivo y qué es negativo o qué es contaminación. En general, lo más frecuente en el embarazo, como les estaba diciendo, es la bacteriuria asintomática. Lo menos frecuente es que las pacientes desarrollen pielonefritis. Pero si una paciente tiene una bacteriuria asintomática que no es tratada, tiene un riesgo de 30% de progresar a pielonefritis. La mayoría de las pacientes pasan de bacteriuria a pielonefritis sin hacer cistitis. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una cistitis, quiere decir que el sistema inmunológico está detectando la bacteria y la está atacando. Entonces yo genero síntomas. Pero la bacteriuria asintomática usualmente es asintomática porque el sistema inmune no la está detectando. Como no la está detectando, tiene mayor riesgo de ascender y de generar una pielonefritis. ¿Correcto? Entonces es más frecuente que una bacteriuria asintomática progrese a pielonefritis que progresar a una cistitis. Porque usualmente aquí las pacientes, el sistema inmune las detecta, genera síntomas, la paciente acude y se trata. Aquí no, aquí la paciente progresa sin darse cuenta y cuando ya consulta o tiene los síntomas está complicada con una pielonefritis. La bacteriuria asintomática requiere un tratamiento que debe ser ambulatorio. Ustedes no necesitan tratar a una paciente con una bacteriuria asintomática hospitalizada. ¿Por qué? Porque esto no implica un riesgo importante para la vida de la mamá. El tratamiento, por lo tanto, puede ser oral y va entre 3 y 7 días el tratamiento. Los esquemas largos son mejores que los esquemas cortos para evitar la recurrencia. Pero como las embarazadas tienen todos estos cambios fisiológicos, una vez una paciente embarazada desarrolla una bacteriuria asintomática, yo tengo que hacerle urocultivo mensual buscando recurrencias. Eso no se les puede olvidar. Con respecto a la cistitis, como les digo, es más baja la probabilidad de que se presente una cistitis en el embarazo. Se caracteriza por síntomas urinarios del tracto, síntomas irritativos del tracto urinario inferior, que también en urología se conocen como LUTS, Low Urinary Tract Symptoms. ¿Y cuáles son esos síntomas? Disuria, urgencia, frecuencia, hematuria, dolor suprapúbico y cuando hacen el urocultivo, por supuesto, van a encontrar bacteriuria. La disuria ya saben que es el disconfort durante el proceso de la micción, el dolor suprapúbico, pues como su nombre le indica, es dolor sobre el hipogastrio. La urgencia hace referencia a la necesidad imperiosa de orinar, que las pacientes refieren como que no van a alcanzar a llegar al baño. Frecuencia
o polaquiuria también, es el incremento en las veces que la paciente requiere orinar y está acompañado de la urgencia. La paciente tiene una sensación de llenado vesical rápido y de tener que ir a descargar frecuentemente la orina. Otros síntomas asociados a la cistitis es la sensación o el tenesmo, la sensación de que la paciente no terminó de bajar, de evacuar completamente la vejiga, o la excitancia, que es como el chorro como intermitente. Paciente orina, para, orina, para, orina, para, orina, para, que no es lo normal. Una mujer o un hombre cuando van a orinar tiene un chorro continuo. Tener excitancia es un signo de obstrucción o de cistitis, por ejemplo. Estas pacientes con síntomas urinarios bajos con cistitis que no tengan taquicardia o síntomas sistémicos, vómito, fiebre, estas pacientes pueden ser tratadas ambulatoriamente. ¿Con qué? También con medicamentos orales. ¿Y cuál es la duración del tratamiento? Entre 3 y 7 días. Toda paciente que haga una cistitis durante el embarazo va a requerir también tamizaje durante todo el embarazo con urocultivos mensuales hasta que finalice su embarazo por el riesgo de recurrencia. ¿Correcto? Con respecto a la pielonefritis es la menos frecuente de todas las formas de infección urinaria. Y yo sé que una paciente tiene pielonefritis porque ya está complicada sistémicamente. Entonces, esta paciente presenta fiebre, presenta náuseas, vómito, escalofríos y usualmente la paciente se queja o refiere dolor lumbar. Eso implica que el riñón ya está comprometido. Cuando le toman un cultivo de orina, un parcial de orina, hay presencia de bacterias en la orina. Entonces, toda paciente con dolor lumbar, síntomas sistémicos, uno debe pensar en infección urinaria. De hecho, toda paciente embarazada con fiebre, una de las cosas que uno le debe tomar en el servicio de urgencias es un uroanálisis con Gram y un urocultivo, porque ya vieron ustedes que es la infección más frecuente en el embarazo. Toda paciente que hace una pielonefritis durante su embarazo, sí o sí debe tener vigilancia de las recurrencias con urocultivos mensuales. El tratamiento de la pielonefritis usualmente es más larguito, entre 7 y 10 días, dependiendo del germen me puede ir hasta 14 días. La pielonefritis, como les estaba diciendo, es más frecuente en el tercer trimestre y solamente el 10% ocurren en el primer trimestre. ¿Cuáles son los factores de riesgo, Juan David, para hacer infección de vías urinarias? Adicional a los cambios fisiológicos del embarazo. Juan David ya definitivamente no se conectó. Doctora. Ok. Bueno, factores de riesgo para hacer infecciones urinarias en el embarazo, adicional a los cambios fisiológicos. Otros factores de riesgo. Puede ser que la paciente tenga una mala higiene. ¿Ahí me está escuchando? Es que Sí, igualmente por aquí hay bulla. Sí, señor. Vamos a ver. Puede ser que la paciente tenga mala higiene de su zona vaginal. También puede ser la misma bacteriuria asintomática que pueda progresar a una infección sintomática. Que sea una mujer que esté por fuera de los rangos de edad, sea una mujer o muy joven o una mujer mayor. ¿Ahí me está escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. Ah, ok. Que sea su primer parto también. No sé cuál es más, doctora. Correcto. Entonces, la nuliparidad, la presencia de una bacteriuria asintomática, que sea una mujer joven,
Antecedente de infecciones urinarias en los anteriores embarazos. Recuerden siempre que el bajo nivel socioeconómico va a ser un factor de riesgo. Tener inmunosupresión por cualquier causa también. Y por supuesto las pacientes diabéticas. Ya sabemos que la glucosuria afecta o es un sustrato para el crecimiento bacteriano. Y por supuesto, todas las pacientes que tengan anomalías anatómicas del tracto genitourinario, una estenosis uretral, que tengan un doble sistema colector, todas esas pacientes tienen un riesgo incrementado de hacer infecciones de vías urinarias. A esas se las debe tamizar con mayor frecuencia. Bueno, ahora, esto ya lo vimos. ¿Cómo se debe hacer el tamizaje? Pues toda paciente que entra al primer control prenatal se le debe tomar un urocultivo. Si ese urocultivo es positivo, esa paciente clasifica dentro de bacteriuria asintomática porque ella no estaba teniendo ningún síntoma, se le tomó el urocultivo y le salió positivo. De acuerdo al antibiograma, yo voy a dar tratamiento y le debo repetir el urocultivo. Si el urocultivo es negativo, ya dijimos que siempre hay que hacer tamizaje de recurrencias, entonces voy a hacer un urocultivo mensual hasta el momento del parto. Correcto. Si el primer urocultivo es negativo, yo usualmente no debo hacer más urocultivos en los siguientes controles prenatales. Pero si la paciente tiene factores de riesgo para infección de vías urinarias, yo debo repetir el urocultivo mensualmente. Algunos dicen que se repite el urocultivo solamente en el tercer trimestre. Otros dicen que repetir el urocultivo de forma mensual hasta que se acabe el embarazo, pero en pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, primer control prenatal, urocultivo. Urocultivo positivo, bacteriuria asintomática, tratamiento ambulatorio. Cultivo de control una semana después de terminado el tratamiento. Si es negativo, siempre vigilo recurrencias con urocultivos mensuales. Si el siguiente urocultivo es positivo, quiere decir que esa paciente tiene persistencia. Puedo volver a dar otro tratamiento con otro antibiótico un poquito más fuerte y dejarla con profilaxis todo el embarazo. ¿Correcto? Ahora, ya vamos a hablar de las recurrencias y de las persistencias. Vamos a hablar primero algo importante sobre el diagnóstico. Entonces ya sabemos que el diagnóstico siempre se hace con urocultivo y como lo estaba mencionando Isabela, dependiendo de la forma en que yo tome la muestra, yo digo cuándo es el urocultivo positivo. Si la muestra se toma por micción espontánea, con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Si se hace por sonda vesical, con más de 10.000 unidades formadoras de colonias. Y si se hace por punción suprapúbica, cualquier conteo, me indica que el urocultivo es positivo. Esto si yo estoy haciendo tamizaje, tomo urocultivo. ¿Qué pasa con la paciente que entra por urgencias porque tiene síntomas urinarios? Entonces, toda paciente que entra por urgencias porque tiene síntomas urinarios o porque tiene fiebre asociada a malestar general, yo les dije que debo tomarle un urocultivo. Pero a veces, para yo tomar las decisiones, necesito cosas que salgan más rápido. El cultivo de orina se puede demorar entre 2 y 3 días para darme un resultado preliminar de negativo o positivo. Y yo no puedo tener a la paciente de 2 o 3 días esperando en un servicio de urgencias para saber si le inicio tratamiento o no. Entonces yo a la mano tengo el uroanálisis y el GRAM. María Camila, ¿cuáles son los valores o los ítems en el uroanálisis que me indican que es un uroanálisis sugestivo de infección urinaria? María Camila. Ahí me está escuchando, Doc. Es que no sé, se me prendí y se me apagaba el micrófono. Sí, ya la estoy escuchando. Pues los parámetros que pues, yo encontré en lo del uroanálisis eran la presencia de bacterias, los nitritos, la piuria, la detección de esterasas leucocitarias y también se le hacía una tira de colorimetría. Correcto. Y Entonces, tengo sí, que era más de 10 leucos por mililitro de orina.
Correcto, ¿qué más? Pero esa era si no si no se hacía centrifugación, se podía hacer pues 5 o más en un microscopio de más de 40 para mirar leucos. O sea, más de Correcto. 5. Entonces, el uroanálisis me da diferentes mm, patrones. Recuerden, y eso es importante, el uroanálisis es casi como una biopsia renal. En el uroanálisis uno puede sacar múltiples datos de la función del riñón, además de evaluar infecciones urinarias. O sea que el uroanálisis es bien importante para la práctica clínica y cuando tengan la posibilidad de leer uroanálisis, por favor háganlo. El uroanálisis no solamente me sirve para diagnosticar infecciones urinarias. De hecho, no es el método más sensible ni específico para eso, pero sí me da una idea de la función renal, de cómo se está comportando el riñón en cuanto a pH, de cómo se está comportando si hay enfermedades autoinmunes, la presencia de cilindros, la presencia de leucos, la presencia de proteínas, me hablan de la función renal. Entonces, si tienen la oportunidad de leer uroanálisis, háganlo porque les da mucha información acerca de la función renal. El uroanálisis, si en condiciones normales la orina tiende a tener un pH ácido que favorece o evita las infecciones urinarias, perdón, evita las infecciones urinarias, favorece el que se barra las bacterias y evita el crecimiento bacteriano. Entonces, si yo tengo un pH con tendencia a la alcalinidad en la orina, eso me puede indicar que hay un riesgo de infección urinaria. La presencia de leucos, como lo estaba diciendo, piuria se llama en el uroanálisis, eh, cuando son más de 10 leucocitos por campo en orina sin centrifugar o más de 5 en orina con centrifugación. La presencia de nitritos positivos y de esterasa leucocitaria. ¿Qué son los nitritos, María Camila? María Camila. Sí, sí me escuchan, no sé qué le pasa al micrófono. Ya la escucho. Pues tenía entendido que los nitritos eran pues algo que, que las bacterias botaban, expresaban, pues. Correcto. Son productos de degradación del metabolismo de las bacterias. Y sobre todo se producen en bacterias gram negativas. Entonces, las bacterias gram positivas no producen nitritos, las bacterias gram negativas sí producen nitritos. La presencia de nitritos en un uroanálisis es altamente sugestiva de infección urinaria, al igual que la presencia de esterasa leucocitaria. La reacción de los leucocitos a la presencia de los nitritos genera la producción de esterasa leucocitaria. Y eso me indica o me sugiere con una alta probabilidad de que sí hay una infección urinaria. El uroanálisis solito como tal para infección urinaria tiene baja sensibilidad y especificidad. Y por eso yo siempre que pida un uroanálisis debo pedir un gramo de orina. La presencia de bacterias en el gramo de orina junto con nitritos y esterasa leucocitaria son altamente sugestivos de infección urinaria con una sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Entonces, tomar el uroanálisis y el urocultivo en el servicio de urgencias, el uroanálisis y el GRAM, más el urocultivo, porque recuerden que el diagnóstico definitivo siempre se hace con urocultivo, me permite enfocar rápidamente a la paciente. Paciente con uroanálisis y GRAM alterados, tiene una infección urinaria, yo le doy tratamiento, ¿correcto? Y espero el reporte del urocultivo. Si es una cistitis, le puedo decir, señora, venga por el reporte del urocultivo en 3 días para saber si el antibiótico empírico con el que empecé es suficiente para tratar ese germen. El urocultivo siempre es importante porque me dirige la terapia antibiótica y me dice si lo que yo di inicialmente es suficiente para tratar o requiero cambio de antibiótico. Entonces, no se olviden,
a pesar de que tomen uroanálisis y GRAM, siempre piden el urocultivo. Uroanálisis y GRAM les permite guiar el tratamiento, hacer una aproximación. El urocultivo les dice si el tratamiento con el que empezaron es el apropiado y les hace el diagnóstico definitivo de infección de vías urinarias. ¿Preguntas hasta ahí? Pues mi duda era más como en cuanto a la clínica, porque pues las mujeres en edad gestacional, en estado gestacional, su vejiga pues se reduce en capacidad, entonces ellas por lo normal van a orinar con mayor frecuencia. Cuando yo puedo diferenciar que esta orina con mayor frecuencia no es porque esté presentando una infección urinaria y no porque sea pues lo habitual en su proceso de gestación? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la mayoría de las enfermedades en el embarazo son difíciles de diagnosticar porque los cambios fisiológicos del embarazo hacen que se presenten con síntomas similares. Por ejemplo, una falla cardíaca o un tromboembolismo pulmonar. La paciente refiere disnea y está taquicárdica. Y si ustedes ven las embarazadas, tienen disnea y están taquicárdicas. Entonces, ¿será que tienen TEP o es propio del embarazo? La adecuada historia clínica y un examen completo de la paciente y preguntar por otros síntomas les pueden ayudar en la diferenciación. No siempre es fácil. Lo mismo ocurre con infección urinaria. Como tú estás mencionando, la capacidad vesicales terminante ellas tienen polaquiuria o frecuencia, pero no se debe acompañar de dolor, no se debe acompañar de disuria, no se debe acompañar de hematuria, no se puede acompañar de excitancia ni de tenesmo. Si esos otros síntomas aparecen, tú debes pensar, bueno, esta paciente sí tiene una infección urinaria. Si tú tienes dudas, le mandas un urocultivo. Eso es lo que debes hacer. Recuerden que todas las embarazadas deben tener un urocultivo en el primer trimestre. Y a necesidad, dependiendo de los factores de riesgo, yo decido si lo repito o no. Si necesitas un tratamiento urgente, le puedes mandar un uroanálisis con GRAM, pero siempre acompañado del urocultivo. Bueno, señora, gracias. Vamos al tratamiento. Usted le está diciendo que toda paciente con bacteriuria asintomática y cistitis se pueden tratar de forma ambulatoria con medicamentos orales. Toda bacteriuria asintomática en el embarazo se va a tratar. Paciente no embarazada, población general, con bacteriuria asintomática, solamente se trata si va a ser llevada a procedimientos de instrumentación de la vía urinaria. De resto, ninguna bacteriuria asintomática se trata. ¿Cómo yo hago para saber si es una bacteriuria asintomática, si es una cistitis? Toda paciente que tenga cistitis por clínica y un uroanálisis patológico, yo puedo iniciar tratamiento empírico mientras llega el urocultivo, que era lo que les estaba mencionando ahorita. Le doy salida a la paciente y le digo, regrese en 3 días por su urocultivo y miramos si el antibiótico que le estoy dando le funciona. El tratamiento de la bacteriuria asintomática y el de la cistitis es igual, tratamiento oral y ambulatorio. Solamente va a tener una consideración especial cuando el microorganismo que se aísla es el estreptococo del grupo B. Primero, ¿por qué? Este microorganismo, al ser gram positivo, se trata con un antibiótico para gram positivos. Y segundo, toda paciente con cultivo positivo para estreptococo del grupo B se considera colonizada y va a requerir profilaxis intraparto. ¿Cuáles son los esquemas más recomendados? Entonces, para bacteriuria asintomática o cistitis por cualquier microorganismo que no sea estreptococo del grupo E, puedo utilizar la nitrofurantoína. La nitrofurantoína viene en cápsulas de 100 miligramos y se da una cápsula cada 6 horas por 5 a 7 días. No den tratamientos menores a 5 días porque pueden no ser efectivos. Otro antibiótico que yo puedo utilizar es la fosfomicina. La fosfomicina viene en sobres para reconstituir o para diluir. Los sobres vienen de 3 y de 4 gramos. Yo puedo dar un sobre de 3 gramos, dosis única, para bacteriuria asintomática o para cistitis. Otro antibiótico que puedo utilizar son las cefalosporinas de primera generación o las penicilinas, como ampicilina sulbactam o
amoxicilina clavulonato. O puede utilizar la ampicilina sol. ¿Cuál es la dosis de cefalexina? Cápsulas o tabletas de 500 miligramos, una cápsula cada 6 horas. Si estoy utilizando ampicilina, 500 miligramos cada 6 horas también. Si estoy utilizando ampicilina o amoxicilina asociados a inhibidores suicidas como el sulbactam o el clavulonato, entonces doy la dosis cada 12 horas. Y recuerden el tratamiento siempre por 5 a 7 días. Si el microorganismo que yo aislé es un estreptococo del grupo B, el régimen es con ampicilina para microorganismos gram positivos y doy 1 gramo cada 4 horas, ¿correcto? Los otros son, sobre todo si va a hospitalizar la paciente o si es alérgica a las penicilinas. Bueno, este es importante para recordarles que el tratamiento de dosis única versus 7 días tiene el riesgo de tasas más bajas de curación, mayor recurrencia, mayor progresión a pielonefritis y mayor riesgo de parto pretérmino. Si alguna ha tenido la oportunidad de tener una infección urinaria, lo digo a las mujeres porque es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con la primera dosis de antibiótico, la mayoría de las mujeres experimentan alivio de los síntomas. Entonces, las dosis únicas se utilizaron por mucho tiempo como tratamiento de las infecciones urinarias. El problema es que las dosis únicas tienen una tasa menor de efectividad que las dosis recurrentes o las dosis, prolongadas y tienen mayor riesgo de progresar a infecciones urinarias complicadas. Entonces no se debe dar tratamiento en dosis única. Lo ideal siempre son tratamientos prolongados. Ahora, cuando uno compara el tratamiento de 4 días versus el de 7 días, es exactamente lo mismo. Entonces, usted le dan tratamiento por 5 o por 7 días a la paciente, está correcto. La pielonefritis, a diferencia de la bacteriuria sintomática y la cistitis, debe tener un tratamiento intrahospitalario, porque esa paciente se les puede complicar y progresar a una sepsis. En la sepsis, recuerden que la característica de la sepsis es que hay compromiso multiorgánico. Es una paciente con una pielonefritis, puede ser una falla respiratoria, una falla cardíaca, una falla hepática, una falla renal y se les puede complicar. Entonces, esas pacientes siempre se deben hospitalizar. A esas pacientes con sospecha de pielonefritis siempre les pido un urocultivo, siempre. E inicio tratamiento empírico hasta tener el reporte del urocultivo a los 2 o 3 días. El tratamiento debe durar entre 7 y 14 días. ¿Y a quién le voy a hacer ecografía renal? Las pacientes que tienen cistitis o que tienen bacteriuria sintomática no requieren ecografía, pero si una paciente hace una pielonefritis, esa paciente sí requiere ecografía renal, sobre todo si después de 48 horas de tratamiento la paciente no ha mejorado. ¿Por qué? Porque una de las causas de no mejoría es que la paciente tenga un absceso renal o tenga un cálculo renal o tenga anomalías estructurales que no favorecen el aclaramiento rápido de las bacterias. ¿Cuál es el tratamiento ideal para las pielonefritis? Yo puedo utilizar, usualmente utilizamos las cefalosporinas de tercera generación solitas o utilizamos ampicilina unida a gentamicina. Importante recordar que los aminoglucósidos no se pueden dar antes de las 20 semanas de gestación, porque los aminoglucósidos se asocian a alteraciones renales y del oído fetal. Y estos órganos se terminan de desarrollar completamente hasta la semana 20. Entonces, a partir de la semana 20 ya puedo utilizar aminoglucósidos. ¿Cuáles son los esquemas para pielonefritis entonces? Yo puedo utilizar varios antibióticos en el embarazo para tratar diferentes infecciones. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Que yo no debo utilizar trimetoprim-sulfa en el primer trimestre del embarazo, porque el trimetoprim-sulfa inhibe el metabolismo de los folatos, y los folatos son importantes para la formación del ADN y pueden generar teratogénesis. Y debo evitar los aminoglucósidos, como ya les estaba diciendo, antes de la semana 20 por el riesgo de toxicidad y nefrotoxicidad,
Debo evitar las fluoroquinolonas y las tetraciclinas en cualquier trimestre del embarazo. La ciprofloxacina produce artropatías y la tetraciclina produce teratogenicidad y decoloración de los dientes y malformaciones a nivel óseo. Entonces no se deben utilizar. Bueno, ahora, hay un apartado importante que son las infecciones urinarias recurrentes y hay dos nomenclaturas que deben recordar. Nicole, ¿qué es una infección urinaria persistente y qué es una infección urinaria recurrente? Infección urinaria recurrente, tengo entendido que es cuando se le da el tratamiento y, o sea, a ver, se supone que la recurrente es cuando había como un criterio de que se presente 2 o más veces una ITU en 6 meses. Persistente es que a pesar creo que es de que el tratamiento, o sea, es que si no, o sea, tengo entendido que recurrente es cuando puede haber reinfección, o sea, que se pueden repetir varias veces, y persistente es que a pesar del tratamiento la ITU continúe. Más o menos. Natalia, ayúdele. Doctora, ¿me puede volver a repetir, por favor? ¿Qué es una infección urinaria recurrente y qué es una infección urinaria persistente? Pues, Doc, en cuanto a eso, no sé. ¿No sería lo de la parte de que en una se presenta con diferentes microorganismos, mientras que en la otra se da con los mismos o sea, con el mismo microorganismo que ya la paciente había tenido? Que es cuando me confundo. Tiene la idea muy bien, pero no la desarrolla completamente. Lorena, Hola, Doc. te escucho. Bueno, en la recurrente tengo entendido que es la presencia de 2 o más infecciones del tracto urinario que se presentan de forma sintomática en 6 meses. O también se puede decir que cuando se presentan eh, 3 o más en un plazo de 12 meses. Sí, Y en la, esa es la recurrente. En la persistente, no me queda muy claro, pero creo que tengo entendido que es cuando se da el tratamiento y pues la paciente hace como una recaída, como una reinfección y vuelve a presentar la infección urinaria. Juan David, ¿Me escucha, doctora? sí señor, Disculpa por el ruido, pero está martillando. tranquilo. La recurrente, pues estoy de acuerdo en la definición que han dicho mis compañeras. Y con la persistente tengo entendido que es cuando se presenta el mismo patógeno que ha sido aislado en la infección urinaria previa. La mujer persiste con los síntomas y vuelve a ser aislado el mismo patógeno 2 semanas posteriores al tratamiento. Muy bien. Isabela, ¿quiere agregar algo? No, señora. Entonces, infección persistente habla de el mismo germen aislado después de un tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado es que la paciente se tomó el medicamento con horario por el tiempo que yo designé, porque es frecuente que las pacientes hagan el tratamiento mal y lleguen con el mismo germen, si es infección persistente. No. Si la paciente no hizo un tratamiento adecuado, esa paciente no clasifica entre persistencia, sino tratamiento inadecuado. Se le puede repetir el mismo tratamiento, pero de forma correcta. Reinfección es otro término, que es cuando la paciente se infecta por el mismo germen o un germen diferente después de un tratamiento adecuado por un cultivo negativo. Es decir, primera infección urinaria por E. coli. Le doy tratamiento por
5 días con cefalexina. Le tomo un urocultivo control post-tratamiento y el urocultivo es negativo. Y a los 3 meses le tomo otro urocultivo porque le estoy haciendo vigilancia y vuelve y le sale positivo. Esa paciente tiene una reinfección. Puede ser por el mismo germen o por un germen diferente. Infección persistente es la que ningún urocultivo entre las infecciones es negativo. Esa es la diferencia entre persistente y reinfección. La infección recurrente son 2 urocultivos positivos en un periodo de 6 meses o 3 o más en un periodo de 12 meses. Estas infecciones recurrentes o las reinfecciones es importante que a esos pacientes siempre les vamos a hacer profilaxis durante todo el embarazo. Perdón, les vamos a hacer urocultivo durante el embarazo y algunas, cuando son reinfectadas, se debe dar terapia supresora. Entonces me voy a devolver algo que les quería mostrar. Aquí. Paciente con primer urocultivo positivo. Le doy tratamiento. Tratamiento adecuado y la paciente es positiva, la considero una persistencia, ¿correcto? Porque hay tratamiento adecuado y en el urocultivo de control volvió a salir positivo. Esta paciente con persistencia puede hacer 2 cosas. Le cambio el antibiótico y se lo doy por un periodo más prolongado de tiempo o la remito a hospitalizar para antibiótico endovenoso. A veces es necesario. Y le vuelvo a tomar un urocultivo de control 2 semanas después del tratamiento. ¿Por qué 2 semanas? Porque el tratamiento usualmente dura 1 semana y tengo que esperar otra semana para repetir el control del urocultivo. Yo puedo decir que le tomo el urocultivo a las 2 semanas de iniciar el tratamiento o a la semana de haber terminado el tratamiento. Quiere decir, en el día 7, después de terminar el tratamiento de 7 días, o en el día 14, después del primer día de inicio del tratamiento. ¿Les quedó claro? Sí, señora. Perfecto. Si una paciente me da positivo el primer urocultivo, le doy tratamiento, me sale negativo, yo le tomo urocultivo mensual hasta el parto. Si vuelve a tener otro urocultivo positivo, esa paciente va a tener o va a requerir algo que se llama terapia profiláctica o terapia supresora. Entonces, toda paciente con infección urinaria recurrente o reinfecciones va a requerir terapia profiláctica, ¿correcto? Terapia profiláctica o terapia supresora. Y la terapia supresora hace mención o hace referencia a la administración de antibiótico a dosis bajas durante todo el embarazo y hasta las 4 semanas siguientes al nacimiento. ¿Por qué? Porque hasta esas 4 semanas siguientes van a persistir los cambios fisiológicos del embarazo que favorecen la infección urinaria. Entonces, toda paciente con 2 infecciones urinarias en el embarazo o más requiere terapia supresora. ¿Con qué sea la terapia supresora? Puede utilizar los mismos antibióticos que está utilizando para la cistitis y la bacteriuria sintomática, pero a dosis bajas. Nitrofurantoína, 100 miligramos cada noche. Fosfomicina, un sobre cada 7 a 10 días o semanal. Amoxicilina o ampicilina, 500 miligramos, este no es cada 8 horas, es una vez al día también. Y cefalexina, 500 miligramos, una vez al día. Esa es la terapia supresora y se queda todo el embarazo y hasta las 4 semanas posteriores al nacimiento. ¿Qué preguntas tienen? Doctora, es que yo siempre tengo la duda. O sea, yo sé que tengo disponibilidad de varios medicamentos, pero preferiblemente, ¿cuáles utilizo? O sea, ¿cuáles, digamos, utiliza usted? O eso ya va dependiendo como de cada paciente. Entonces, lo que les estaba mencionando acá me va a volver. Los antibióticos que se recomiendan en el embarazo para infección urinaria. Nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, ampicilina o amoxicilina. Amoxicilina, ¿correcto? Para infección urinaria.
orales. ¿Cuáles debo evitar? El trimetoprim-sulfa. También puedo utilizar trimetoprim-sulfa, pero no lo puedo utilizar en el primer trimestre del embarazo. Entonces puedo utilizar estos medicamentos que están acá. También depende del microorganismo que yo estoy aislando, ¿correcto? Suponiendo que la mayoría de los microorganismos, como son en su mayoría E. coli o son enterobacterias o son gram positivos, van a ser sensibles a este tratamiento. Pero puede ser que la paciente presente una bacteriuria o una cistitis o incluso una pielonefritis por un microorganismo B positivo, o sea, con beta-lactamasas de espectro extendido. Esas pacientes van a requerir tratamiento con carbapenémicos, que es otra cosa que digamos que no es relevante para ustedes, eso ya lo manejamos nosotros. Por eso les mostré esta tablita. ¿Qué antibióticos pueden utilizar en el embarazo? Recuerden que el tratamiento siempre es dirigido al urocultivo. Con los que acabamos de mencionar, nitrofurantoína, cefalexina, ampicilina y fosfomicina, le van a pegar a la mayoría de los microorganismos. Suponiendo que el microorganismo no sea sensible, que sea resistente, ¿qué otras cosas pueden usar adicional a penicilinas o cefalosporinas? Pueden utilizar los monobactámicos como el Astronam, pueden utilizar los carbapenémicos, cualquiera de los carbapenémicos, pueden utilizar las lincosamidas como la clindamicina, pueden utilizar macrólidos, pueden utilizar glucopéptidos como la vancomicina. ¿Qué no pueden usar? No pueden usar ni fluoroquinolonas ni tetraciclina. Y los aminoglucósidos después de la semana 20. Por eso les mostré esta tablita. Listo, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Revisamos incompatibilidad RH, infecciones de vías urinarias. Ya recibí los talleres de ustedes. En la noche los califico y les envío la nota del de trastornos hipertensivos. También recibí el de anemia, lo revisé esta mañana. Yo creo que el de anemia podemos revisarlo. Ustedes los viernes por la mañana tienen clase, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y en la tarde también? Tenemos gran sesión y luego la lectiva, hasta las 6 de la tarde. ¿Y el jueves en la tarde? ¿Qué tiene el jueves en la tarde? Doctor, es que todo depende si el doctor ya regresa esta semana, porque en ese caso ya en la tarde nos tocaría con la doctora Sandra. Perea. ¿Y ahorita están haciendo a qué horas con la doctora Perea? De 11 de la mañana a más o menos 3 de la tarde. De 11 a 3. Correcto. Ujú. Bueno, me avisan si no tienen clase con el doctor Ruiz para que revisemos anemia, que es la que tenemos pendiente atrasada. Este lunes es festivo, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Ustedes me dirán si quieren revisar el tema. Nosotros cuántas semanas, de ahí ya sigue Semana Santa, ¿cierto? Sí, señora. Y nos queda el del 5, y nos queda faltando anemia, diabetes, ¿y qué más? Parto pretérmino. Síndrome de Porta Paterna. Parto pretérmino. Ustedes verán si revisan el lunes festivo, porque el 5 pues sí revisamos tema fijo, que serían, creo que es parto pretérmino el que ustedes escogieron para ese 5. Nos queda pendiente anemia y diabetes. Ustedes miran si la revisamos el festivo o solamente con los talleres queda revisado. No, yo creo que sí, Doc. El lunes festivo podemos revisar entre los dos temas que tenemos pendientes. Listo. Entonces, revisamos anemia y diabetes el 22. ¿Les parece? Sí, señora.
Listo, muchachos. Entonces nos estamos viendo mañana. Recuerden llegar antes de las 8 para abrir el consultorio. Llevan los computadores para ir viéndola. Lleven 2 computadores para que no tengan problema. Y van revisando las pacientes. Y cuando yo llegue ya pues hacemos todo el proceso que hemos venido haciendo. Doc, y lo de los casos clínicos y eso, y el Ah, quiz, bueno, ahorita en la noche les envío los quizzes y los casos clínicos. El quiz tiene un periodo como de 10 o 15 minutos antes de que se cierre el sistema para realizar el quiz. Los casos clínicos sí quedan abiertos y el sistema me envía a mí las respuestas y yo les devuelvo a ustedes la nota con lo que me envía el sistema. Apenas yo monte el quiz, yo les digo para que lo desarrollen y no se les vaya a cerrar el sistema antes de tiempo. listo, bueno señora. Listo, gracias. Bueno, que tengan buena tarde, muchachos. Chao. Hasta luego, Doc, gracias.